Pero te pregunté Sí, dime. en el ¿Au? grupo si después podés mandar el video que ibas a mandar de transhumanismo o algo Sí, así. lo estoy Ok. buscando, porque Ah, yo no perfecto, lo tenía, perfecto. pero lo estoy buscando y se los mando. Perfecto. Y hubo un par de preguntas que me hizo Lorena en personal y que le dije para que sería conveniente hacerlas aquí, ¿no? Las respuestas. Una de ellas fue el tema de los libros deuterocanónicos, ¿sí? Por si no tenían mucha claridad sobre este tema, porque ya habíamos visto otros libros deuterocanónicos. ¿Qué significa esto? La Iglesia Católica no agrega ningún libro al Antiguo Testamento, ¿sí? Dentro de los 46 libros que hay en el Antiguo Testamento, recuerden cuando yo alguna vez les conté que hubo una primera traducción que se hizo de la Biblia, del Antiguo, siempre que estoy hablando siempre del Antiguo Testamento. ¿El Antiguo Testamento en qué idioma se escribió? ¿Quién se acuerda? En hebreo. Muy bien, en hebreo. La mayoría de los libros está escrito en hebreo. ¿Qué pasa? Que en el siglo II o III antes de Cristo ya existían las diásporas judías, es decir, judíos que ya no vivían en Jerusalén. Pero esto empezó a existir desde mucho antes, ¿no? La primera diáspora fue la de Samaria, ¿no? Cuando se divide el reino del norte y el reino del sur. No era considerado diáspora en ese momento, pero una parte se dividió el pueblo y no todo el pueblo estaba en Jerusalén. Pero esto, después sabemos que cae Samaria, que era la capital del Reino del Norte, eh, y entonces todo, digamos, todos los judíos terminan estando en Jerusalén, pero no, desde ese primer momento ya hay judíos que viven allá, que serían los samaritanos, ¿sí? Los samaritanos que, digamos, empiezan a ser como una especie de herejes para los judíos porque adoraban a Dios en otro monte que no era en Jerusalén. ¿Sí? Bueno, después de eso vino, mucho después, vino el destierro a Babilonia, y si bien después del destierro a Babilonia pueden volver a Jerusalén, habrán algunos que no, que no volvieron, ¿sí? Como probablemente, no sé, pienso en, después de la Segunda Guerra Mundial, que mucha gente se fue de Europa, hubo algunos europeos que volvieron, pero otros muchos no, y se quedaron en América, ¿no? Bueno, algo similar habrá pasado, que muchos después del exilio volvieron a Jerusalén y otros no, se quedaron fuera. Y luego vuelve a pasar lo mismo en la época de los griegos. Entonces habían comunidades judías fuera de Jerusalén. Y como pasaron muchas generaciones, entonces ya no hablaban el hebreo. Entonces ya no entendían la palabra. Y por eso se tiene que hacer una traducción. Esa primera traducción del Antiguo Testamento que se hizo, la hicieron los propios judíos. No lo hicieron los cristianos, porque lo hicieron antes de Cristo, lo hicieron los judíos. Y fue la Mari, primera gran traducción. oye, me perdí tantito. Esa es la tercera, ¿cuál fue? Que no, No, me no, o perdí. sea, estoy hablando como de todas las veces que los judíos estaban fuera y Es, por qué se vieron en la necesidad sí, pero de esta última traducir que la dijiste, escritura. ¿cuál fue? Aparte de la que ya uno se quedaron en Babilonia cuando el regreso a Jerusalén, luego dijiste, Durante el imperio, no es que hay otro exilio, porque no hay un exilio formalmente dicho, pero siempre hay estas invasiones y demás, y esto ya durante el imperio griego ya hay judíos que viven fuera de Jerusalén y viven en otras zonas del imperio griego. Por lo tanto, ya no hablan hebreo, sino que hablan griego. ¿Qué pasa? Estos judíos querían tener acceso a las escrituras y ya eran generaciones posteriores que ya no hablaban ese idioma y ven la necesidad de traducirla. Hay diferentes teorías históricas. Está la teoría de que Alejandro Magno quiere entender las escrituras de los judíos. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, por poder, ¿no? De entender qué es esto que la gente está orando y yo no estoy entendiendo este idioma de lo que congrega a un pueblo significativo en torno a una escritura que era de un lenguaje indescifrable para él. Pero también porque los griegos eran muy cultos y pues les interesaba conocer otras culturas y más una cultura pues como la judía, ¿no? Entonces parece que hubo interés de parte de Alejandro Magno y
Eso es una teoría y por eso se favoreció la traducción del Antiguo Testamento al griego. Todo esto siempre tenemos en cuenta que son los mismos judíos. Para los judíos prácticamente esto era intocable. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solo era, no sé, un texto, era la literalidad de la palabra que fue revelada. Entonces, traducirla, eso ya no era palabra de Dios, ¿no? Se sabe que en italiano se dice traductor traicionero. Traductor traicionero. O sea, un traductor siempre traiciona el texto. Y ustedes quizás lo han visto, pero no porque quiere, sino porque hay acepciones en ciertas lenguas que no las hay en otras. Y por eso, por ejemplo, yo que estudio teología y que estudio mucho la escritura, tuve que estudiar latín y griego. Y lo adecuado sería estudiar hebreo para entender el Antiguo Testamento. Pero bueno, yo confío en las traducciones, porque efectivamente estudiar hebreo me implicaría 5 años y no voy a estudiar hebreo. Porque, pero la gente que se dedica a eso estudia muy a fondo las letras originales, para la lengua original, para poder entender la acepción del lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que los judíos deciden hacer una traducción. Se dice, otra de las razones históricas es que los judíos lo hacen para sus propias comunidades judías que vivían en la diáspora helénica, ¿sí? Entonces la traducen en griego. Y la historia, la leyenda cuenta, y por eso se llama la traducción de la Biblia de los 70, esto ya se los he contado, pero lo vuelvo a contar, que son 70 sabios que los mandan a una isla, cada uno separado, y hacen cada uno una traducción de todo el Antiguo Testamento al griego. Y dicen que cuando se ponen a comparar las 70 traducciones, todas coincidían palabra por palabra. Esto, para los que han trabajado en traducción, saben que esto es prácticamente imposible y se considera que esto sucedió así y por lo tanto la consideran los propios judíos una traducción inspirada por Dios, ¿sí? Esta Biblia de los 70, ¿bien? Ahí habían dos versiones, la versión del canon del Antiguo Testamento, la versión corta, que era la de los judíos palestinenses, y estaba la de los judíos alejandrinos, helénicos, griegos. La de los palestinenses era 7 libros más breve, el canon, y la de los judíos griegos era 7 libros más larga. ¿Cuáles son estos libros? Tobías, que ya lo estudiamos, Judith, Baruch, lo estamos estudiando, Eclesiástico, Sabiduría, Macabeos 1 y Macabeos 2. Es decir, de todos esos ya hemos estudiado la mayoría, solo nos faltarían los sapienciales, que son Sabiduría, Eclesiástico y ahorita que estamos estudiando Baruch. Pero ya hemos estudiado los 7 libros. Ahora, ¿qué pasa con esto? Se dice que los judíos palestinenses también valoraban estos 7 libros, aunque no eran parte de su canon. ¿Por qué estos libros no entran? Porque parece que el original de estos libros fue escrito en griego, no en hebreo. O por lo menos, hasta la fecha, es el original que nos llegó en griego, no en hebreo. ¿Sí? Hay dudas sobre esto, pero bueno. ¿Qué pasa? Cuando Cristo, cuando, mejor dicho, los apóstoles citan el Antiguo Testamento, ¿cuál utilizan? ¿Quién El sabe? griego. El griego. El griego, claro. Utilizan la Biblia de los 70, que incluye los 7 números que ya dijimos. El Nuevo Testamento tiene cerca de 300 citas de la Biblia de los 70. ¿Y cómo sabemos que era de los 70? Porque la traducción precisa viene del griego. Y ya les he dicho un caso típico que es la Virgen concebirá un niño en Isaías, ¿se acuerdan? Que en el hebreo original habla de la doncella, pero el hebreo, la palabra doncella tiene las dos acepciones. La doncella puede ser una joven, una niña, una mujer joven, o puede ser una virgen.
Es como nosotros, voy a decir una palabra absolutamente equívoca, pero la palabra banco tiene acepciones diversas, es una palabra equívoca, no es unívoca, no solo tiene un significado o un uso. Bueno, la palabra doncella tenía ambos usos. ¿Qué pasa si el mismo judío cuando traduce, la traduce como virgen? Es porque él sabía cuál era la acepción en ese contexto. Y por eso nosotros la vemos, especialmente los cristianos, la vemos inspirada, porque vemos que esa traducción conviene para lo que luego va a suceder. Esto no fue algo que tradujo el cristiano, lo tradujo el judío antes de Cristo, ¿sí? Entonces no podemos decir que, bueno, qué conveniente para los católicos que la tradujeron. No, eso sucedió antes de Cristo, mucho antes. Y lo hicieron los mismos judíos, ¿no? Entonces, durante siglos hubo discusión de estos 7 libros, de la autenticidad canónica de estos libros. ¿Por qué? Porque en el canon judío, si nosotros recibimos un canon judío y en el canon judío hay 2 cánones, ¿cuál de los dos? Entonces se empieza a discutir cuál de los dos, hasta que finalmente, mucho después, estamos hablando que el canon se fija ya en el concilio de Florencia y de Trento, estamos hablando de 1400 y 1500, y dirán, claro, eso fue porque Lutero, y entonces los protestantes dirán, los católicos decidieron un canon como para contrarrestar los protestantes, y no fue así. Ya desde Agustín, 400, en torno al 400, él defendía la Biblia de los 70 porque era la citada por los apóstoles en la iglesia primitiva. Pero ¿qué pasa? Que entre los santos también hay peleas. Y estaba San Agustín, que apoyaba la Biblia de los 70 en el año 400, más o menos en el 400, y estaba San Jerónimo, que ¿quién es San Jerónimo? San Jerónimo fue el encargado de hacer la traducción desde el hebreo original al latín, lengua usada en esa época. Entonces, ¿y quién lo mandó a hacer esa traducción? ¿O en qué época fue? En la época del Papa San Dámaso. Mi universidad se llama Universidad San Dámaso. El Papa San Dámaso pide a Jerónimo, bueno, el Papa Dámaso, mejor dicho, pide a Jerónimo, porque Jerónimo quiere ir a la fuente, ¿no? Él quería ir a la fuente, quería ir a la fuente, y va al hebreo, porque el hebreo era el original, el más original. Y Agustín le dice, no estás haciendo bien, Jerónimo. El original para nosotros es la de los 70, porque esa es la que citan los santos apóstoles. Y Jerónimo le dijo que no, y se fue por su lado, y Agustín se fue por el suyo. Y no pasa nada, porque en la Iglesia Católica todo el mundo entra. Y entonces, y no solo entra, sino que son católicos. Entonces, por eso tenemos una versión nuestra, cristiana, que el Antiguo Testamento tiene unas versiones y el Antiguo Testamento en la Vulgata, pues tiene otros, ¿verdad? Finalmente, el Concilio de Trento dice, toda Biblia católica incluye estos 7 libros y se les llama deuterocanónicos. Cuando Lutero aparece en el camino, él, y en el ámbito protestante, dice que esos 7 libros no son parte de la Biblia. Entonces no son los católicos los que agregan libros, son los protestantes los que quitan libros. ¿Sí? Porque en toda la tradición cristiana, y ahora no nos estamos remontando al judaísmo, sino al cristianismo, desde el inicio la tradición cristiana siempre mantuvo estos 7 libros. Entonces la Vulgata es la que no tiene los 7 libros. A ver, la Vulgata sí la tiene porque al final la va a tener porque por canon se decretó que sí tiene que tener, pero Jerónimo, en su momento, él se fue al original
hebreo. Y por eso, si ustedes se van a sus salmos, van a tener una doble numeración, porque una es según la Biblia de los 70 y la otra según la Biblia del original, hebreo, ¿sí? Pero lo importante para que ustedes sepan es que nosotros tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento y todos son canónicos, solo que algunos se les llaman protocanónicos, es decir, fueron canónicos desde el inicio, y deuterocanónicos es que fueron canónicos un poco después, pero todos son considerados canónicos. Lutero del Nuevo Testamento quita cartas, quita cosas. ¿Qué quita? Quita la carta de Santiago. ¿Por qué? Porque era contraria a su teología de la sola fe. Mm. Quita la carta a los Hebreos, quita la carta de Judas e incluso quita el Apocalipsis. Pero al final de su vida cambió un poquito de idea, no sé, como que en qué se definió y simplemente dijo que eran menos inspirados. Un poco confusa la cosa, pero bueno. El punto, todo esto para decirles, para que quedó claro el tema de los deuterocanónicos, Sí. ¿sí? Oye, María, entonces en nuestra Biblia, en relación a la numeración de los salmos, ¿cuál es el que tomamos en cuenta nosotros? Es que va a depender, porque hay veces que alguien te dice el salmo tal y se maneja es el salmo que está fuera del paréntesis Ujú, y luego dentro del paréntesis. Litúrgicamente, si no me equivoco, porque yo también me hago líos, es el ujú, número que está fuera del paréntesis. Ese es el que se usa, ujú. ¿sí? Ok. Pero hay veces que tienes que ir directo al versículo y ver si es el mismo, pero creo que litúrgicamente sí se cita es el que está fuera del paréntesis. Igual que, bueno, todo lo litúrgico, tanto en misa como en la liturgia de las horas. María, una pregunta. ¿Sí? Entonces, las Biblias que tenemos Ahora le pido a nosotros, María, por favor. ¿Lucas? que las Biblias que, por ejemplo, no sé, la Biblia de Jerusalén, esa es la que recomendás vos, que está traducida, ¿desde qué traducción está? Tipo, Bien, ¿desde cuál parte? generalmente todas las que tenemos están traducidas según San Jerónimo. Los libros que fueron en hebreo originalmente, pero sabiduría no lo tenemos en hebreo, entonces esa traducción viene del griego. Pero las Biblias que nosotros tenemos son de la Vulgata. Por lo tanto, eh, el original es hebreo. Ok. Que yo, que estoy en ámbito académico, mis profesores siempre citan la de los 70. O sea que nos conviene conseguir otra que sea de los 70. Tiene unos matices importantes. Lo que pasa es que o sea, nosotros usamos ya Biblias interlineales con el griego, ¿me entiendes? Está el Ah, griego y está te puedo mandar te puedo mandar una Biblia que está con la traducción. O sea, a veces cuando quieres entrar, no para rezar, no conviene tampoco, pero a veces si, por ejemplo, quieres hacer una meditación de un pasaje y quieres encontrar la riqueza de un término, a veces sí conviene irte a una Biblia interlineal que te diga cuál fue el original griego. No porque tú vas a entender el griego, pero te va a poner la palabra y te va a decir, ah, esa palabra en griego era esta, ¿no? Entonces, y de repente en la tuya aparece, no sé, ahorita no se me ocurre un ejemplo, pero hay veces que te da como una acepción un poquito más como específica, pero eso lo que sirve es para el exégesis. Obviamente para nivel espiritual enriquece un montón. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un trabajo de exégesis, ¿no? De lo que Pablo decía de las mujeres. Es un tema controversial. Pero, y entonces, claro, te tienes que ir a las traducciones porque te das cuenta de lo que Pablo en realidad quería decir ahí. Si era de una tendencia machista o no lo era, ¿no? O sea, como que ahí puedes como irte a eso. Pero por eso siempre más que eso conviene leer el comentario bíblico de alguien confiable. Ojo porque no busquen cualquier comentario bíblico. De hecho, nosotros siempre bromeamos que de lo que sirve estudiar teología es porque sales con una buena bibliografía. Sales sabiendo dónde puedes consultar. Eso es lo interesante de estudiar teología, que sabes con seguridad dónde puedes consultar.
¿no? Y no consultar cualquier cosa. Imagínate 5 años de estudio solo para salir con una buena biblioteca. Pero bueno, Está bien. tal cual, es que sí, es que porque es muy delicado y demás. Y de estas cosas hay bibliografía para tirar para el techo y puedes caer en una protestante como puedes caer en una atea que está comentando para justificar una postura ideológica, están comentando la Biblia, es súper delicado. O sea, la sacas de contexto, lo que sea. Entonces sí es importante saber qué autor consultar. Pero Y si no, bueno, me conviene aprender a hablar griego y chao. Más fácil. también, también. Hacemos Bueno, todo de una, griego, teología, exacto. Sí, latín, ta, ta. Para la metemos todos bibliografía los nada más, idiomas. ojo. Bien, ¿tenían otra pregunta alguien? Lorena, no sé si tú tenías otra pregunta, no me acuerdo. No sé si Lorena está ahí, pues Yo, se fue. yo te pregunté, Pero, María, yo te ah, pregunté cuál era finalmente la que realmente tomás vos como definitiva. no, es que no se puede tomar ninguna como definitiva, Luis. Que acá tenemos, yo tengo Eh, dos en casa, no sé, entonces me dejás en la duda ahora. Quiero creer que son no, buenas. no, yo no tomo ninguna como definitiva. Mira, por ejemplo, yo tengo, aquí hay una muy buena traducción. Por ejemplo, esta es una muy buena traducción, pero solo del Nuevo Testamento, pero es una edición crítica. ¿Qué quiere decir? Que no es para rezar. O sea, sí sirve para rezar, pero, pero es una traducción, pero esto es el Nuevo Testamento nada más, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? La edición crítica es que te hacen la traducción y abajo te van comentando cada uno de los versículos. Cada versículo te lo van comentando Según explicándote. según Y el este, mismo hombre que escribió, no es exactamente. la iglesia, ese tipo de iglesias. Claro, hay que ver Manuel si Iglesias, que es un jesuita, que esta es una buena traducción, según el profesor que yo tengo y mi profesor. Yo confío en él porque pues lo he escuchado hablar, ¿verdad? Pero por eso te digo, de repente puedes encontrar otro y, y no te gusta esa traducción. Entonces, eh, generalmente lo de las conferencias episcopales son confiables, pero de nuevo, si quieres leer, por ejemplo, un pasaje y quieres estudiarlo a fondo, lo mejor es ver diferentes traducciones para poderlo ver desde diferentes perspectivas, entender. Pero bueno, aquí entiendo que ninguno es que se va a dedicar al estudio profundo de la escritura. Pero, vamos, si les interesa, por ejemplo, esta es otra cosa. Miren el tamaño en su Biblia de la primera carta a los Corintios. Son 16 capítulos, más o menos. Este es un comentario bíblico a la primera carta a los Corintios. Un comentario bíblico de la primera carta a los Corintios, solo ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, prepárense para cuando yo les dé la primera carta a los Corintios porque me voy a basar en este libro. A ver cuánto tiempo tardamos. Pero bueno, a lo que voy es para que vean que es muy extenso esto, ¿no? Y entonces aquí te van literalmente comentando cada versículo, te explican el contexto histórico, por qué esto, porque obviamente nosotros no entramos a fondo en todo, pero sí, quien le interese, porque mira, me encanta el himno a la caridad. Entonces me quiero ir a 1 Corintios 13 y quiero entrar a fondo en 1 Corintios 13. Bueno, aquí son como 50 páginas más o menos, 1 Corintios 13. Por ejemplo, algo que seguro ustedes no sabían, que es muy interesante y se los dijo, es que 1 Corintios 13, todos ubican 1 Corintios 13, el amor es paciente, ¿no? El típico de los matrimonios, muy bonito. Pues resulta que nosotros eh, vemos que al amor se le pone adjetivos. El amor es paciente. ¿Qué significa esto? Que el amor, que nosotros lo conocemos como un verbo, el amor es un verbo, ¿no? Yo amo, tú amas, él ama. Estamos. Aquí se le personifica, se le pone como un sujeto, ¿sí? El amor es como si fuese una persona. Por lo tanto, por eso sirve que si yo le puedo poner, por ejemplo, le quito la palabra amor y pongo la palabra Cristo y aplica. ¿Estamos? Raro porque es un verbo, pero aquí se le personifica. Ahora, lo más curioso no es eso, sino que los adjetivos, paciente, bondadoso, todo esto,
En el original griego no son adjetivos, son verbos. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor nos hace pacientes. O sea, más que nos hace pacientes, no, el amor, em, bueno, conviertan paciencia en un verbo, pacientiza. El amor pacientiza, ¿sí? Cambia, ¿no? Cambia. El himno cambia si lo convertimos que el amor es una persona, o sea, se personifica, así como de repente vemos en la sabiduría, en el libro de la sabiduría aparece la sabiduría bajó del cielo, y la sabiduría no es una persona, pero se personifica, se pone como si fuese una persona y por lo tanto por eso vemos en la sabiduría la tipología, el tipo de Cristo. Cristo es la sabiduría, ¿no? El logos del Padre, el logos, pensamiento, la sabiduría del Padre. Bueno, hay muchas cosas muy interesantes, pero bueno. Y en Baruch aparece, hice tarea, leí Baruch y aparece en una Muy, parte muy de la bien, sabiduría. Muy bien. muy bien. Y entonces la sabiduría muchas veces en el Antiguo Testamento se personifica, se pone como un sujeto, ¿sí? Bueno, había otra pregunta de... No me acuerdo si alguien más tenía una pregunta que me mandaron por WhatsApp. No. Vale. Bueno, seguimos entonces. Ahora sí, seguimos con Baruch. Entonces habíamos visto Lorena, tú tenías una pregunta. Sí, Ah, que por qué la carta de Jeremías entraba en Baruch. Esa era, ¿no? sí. Bien. Eh, si se acuerdan, la vez pasada yo hablaba del corpus jeremiano, ¿cuántos libros tenía? ¿Tres o cuatro? ¿Cuáles son? Pues son 5, ¿no? A ver. Ah, ya, a Eh, ver. la introducción, la No, no, historia. no, no, no. El corpus jeremiano. Ahí estás diciendo la estructura de Baruch. Eso está muy bien. Baruch, Lamentaciones, Baruch y la carta a Jeremías. Son 4, esas. No, ya Baruch, va. No, Jeremías, según Jeremías, lamentaciones, Lamentaciones, Baruch y la carta a Jeremías. exacto. La carta de Jeremías es considerada otro libro. Entonces, ¿perdón? ¿son dos usuarios? Ah, son dos constancias. Ah, ok. Entonces, sí, este lo estábamos esperando de ver si me dices esta descripción. Entonces, tenemos Jeremías, ¿sí? Luego tenemos Lamentaciones, luego tenemos Baruch y luego tenemos la carta a Jeremías. Habíamos hablado que em, habían versiones, había el canon, eh, había algún canon que lo ordenaba de otro modo, que ponía Jeremías, 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 Baruch, Lamentaciones, carta a Jeremías, y en la versión que nosotros íbamos a ver, se juntaba Baruch. ¿Por qué? Porque la Vulgata une Baruch con la carta a Jeremías, la hace un único libro, ¿sí? Entonces, de nuevo, nosotros vamos a la Vulgata. Pero entonces, son dos libros aparte, son dos libros aparte. De hecho, si ustedes van al sexto capítulo del Baruch, van a ver que dice carta a Jeremías, en grandote. O sea, carta a Jeremías, la separa. Carta de Jeremías, perdón. Entonces, se junta porque la Vulgata lo junta. Pero porque incluso se cree, como les dije, que todo Baruch es bastante heterogéneo. Solo lo único que es homogéneo es que están hablando de la misma época. Pero es un libro como que se juntan varios textos separados en uno solo. Y por eso, pues a la Vulgata le pareció bien unirlo también la carta a Jeremías, que era un capítulo nada más, ¿vale? Entonces, habíamos hablado la vez pasada que habían 5 partes. De nuevo, recuérdense que todas estas estructuras, estas divisiones que hacemos de los libros son pedagógicas.
Se pueden leer otro autor y el otro autor les va a decir otra cosa. Es para que nosotros sea, porque esto no es del autor de la carta, ni del autor del libro, es de quien luego la estudia y se da cuenta que hay una unidad literaria que va dividiendo. Como dice, aquí hay como una unidad literaria, que esto tiene una unidad por sí misma, entonces lo podemos considerar una unidad. Esto habla del mismo tema y luego como que cambia a otro tema, ¿sí? Pero en el griego y en el hebreo está todo de corrido, está todo de corrido. No tiene segmentos claramente definidos como nosotros que tenemos capítulos y libros. Esto, los capítulos, todo esto, los versículos, eso sí, es una norma canónica ya establecida, pero no era así al inicio. Nos los pusieron así para que fuese sencillo encontrar en la Biblia, ¿sí? Y eso sí no va a variar de una Biblia a la otra. Generalmente quizás cambie una palabra, que la pasen a un versículo anterior o después, pero generalmente no. En las Biblias católicas, ¿no? Eh, Incluso con las cristianas también casi siempre los versículos coinciden, pero que sepan que estas estructuras que yo pongo 5 partes, tal, las tomo según un autor, pero que no es que son así, no hay otra forma de interpretar el texto, ¿sí? Bien, entonces hemos hablado la vez pasada de la introducción histórica, ¿sí? Que iba desde el capítulo 1, del versículo 1 al 14, y es un poco la introducción que nos presenta el autor, que nos muestra los motivos de la obra, que contiene una carta enviada a los que se habían quedado en Jerusalén. Por lo tanto, se entiende que el autor de la carta está fuera de Jerusalén, ¿sí? Bueno, eso lo vimos la vez pasada. Pero a partir del 15, del versículo 15, empieza lo que sería la oración. Bueno, como una especie de, sí, sí, podríamos llamarle una oración. Pero entonces, ¿qué dice? Vamos a ir parte por parte, ¿sí? Em, Vámonos a la plegaria que empieza en el versículo 15. Confesamos que el Señor, nuestro Dios, es justo. Estamos en el capítulo 1, versículo 15. Nosotros, en cambio, sentimos en este día la vergüenza de la culpa. Sí, estamos ahí. No lo vamos a leer completo, solo es para que nos encontramos en el mismo lugar. Sí, Laurencia. Ay, no puedo preguntar. Este es la carta a los exiliados, lo que habías dicho. Sí, Ok, a partir del 15. sí, versículo 15. Sí. Entonces, arranca la primera parte de la plegaria que no es propiamente una oración. ¿Por qué? Porque ¿a quién está dirigida? Pues está dirigida a los hermanos que se han quedado en Jerusalén. Y yo no hago oración hablándote a ti, ahora estoy hablando a Dios, ¿no? Eso es como un gran error que a veces cometemos, ¿no? Cuando dirigimos una oración y le hablamos a las personas a las que le estamos hablando, que está bien, eso es una predicación. Cuando yo predico, te estoy hablando a ti, pero eso no es una oración guiada. A veces no voy a hacer una meditación, ¿no? Los jóvenes especialmente lo hacen mucho así. Voy a hacer una meditación guiada delante del Santísimo. Y una meditación guiada sería mi oración dirigida a Dios, no dirigida a la gente que me está escuchando. A veces nos pasa que no sabemos rezar, eso no es oración, eso yo le estoy haciendo una especie de predicación. Distinto sería, Señor, ves, a veces me pasa, ¿no? Y estoy hablando yo con Dios y así los demás los animo a hablar con Dios, ¿no? Pero hay que distinguir cuando el diálogo va dirigido a Dios o cuando va dirigido a la gente para que la gente haga algo. Bueno, en este caso no es propiamente una oración porque son los exiliados dirigiéndose a los hermanos que se han quedado en Jerusalén y que reconocen humildemente las razones de sus actuales dificultades. Nosotros, en cambio, como acabamos de leer en el versículo 15, sentimos en este día la vergüenza de la culpa. Ellos son conscientes de su culpa, ¿sí? Más adelante, en el versículo 2 del capítulo 2, podemos leer algo muy fuerte, ¿no? Porque dice, por eso el Señor ha cumplido las amenazas que pronunció contra nuestros gobernantes, reyes y príncipes, y contra la gente de Israel y de Judá. Jamás sucedió bajo el cielo lo que sucedió en Jerusalén, de acuerdo con lo escrito en la ley de Moisés,
que llegaríamos a comernos la carne de nuestros propios hijos e hijas. Estamos hablando de que a veces nos imaginamos de forma un poco poética el asedio. Llegan las tropas y matan a muchísimas personas y otras quedan vivas. Y en esas situaciones de angustia y en esas situaciones de radicales de sobrevivencia, la gente llegaba, bueno, ahorita que está muy de moda, ¿no? La película esta de la nieve, de la Sociedad de la Nieve. Bueno, en situaciones extremas, la gente, cuando habían asedios prolongados en una ciudad, las personas muchas veces tenían que cometer esta práctica, ¿no? Esto es para entender lo trágico que fue el asedio de Jerusalén. Tanto así que el autor pone aquí que este horror fue el más grande que se conoció bajo los cielos. Fue el más grande que conoció Jerusalén. Luego vemos en el versículo, vamos a leerla, vamos a seguir leyendo. El Señor sometió su pueblo a todos los reinos vecinos y dejó desolado su territorio. Así los convirtió en objeto de burla y escarnio de todos los pueblos circundantes por donde los dispersó. Fueron vasallos y no señores, porque habíamos pecado contra el Señor nuestro Dios, desoyendo su voz. ¿En qué versículo pasa el versículo, María? Versículo 5 del capítulo 2. Perdón, ¿capítulo cuánto? 2, versículo 5. No, versículo 5. Sí. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Israel? Que no oyó la voz. No oyó la voz. ¿Y cómo lo conocemos de otra forma? ¿Qué significa oír la voz? Desobedecer. No escucho. Exactamente. Oír la voz es obedecer, desoír la voz es desobedecer. ¿Cómo nos salvó Cristo? Con su obediencia, dicen las cartas de San Pablo. Por su obediencia. Y la obediencia, que todavía en nuestra época, ahora demasiado posmoderna, la obediencia tiene demasiado peso, como si fuese algo eh, que te coarta, ¿no? Que te quita la libertad. Pero recuérdense que nosotros tenemos que purificar nuestra mentalidad posmoderna. Y aquí lo que está hablando es de la creaturalidad. Aceptar nuestra condición de criaturas. Aceptar que no somos Dios. Y acoger el don que Dios nos quiere dar de participar en su vida divina. ¿Sí? Bien. Cuando arranca el versículo 11, ¿cuál es el cambio que ustedes ven ahí? Que ¿Ven le algún habla a cambio? Dios. Bien. Y ahora arranca la oración propiamente dicha, ¿no? Y entonces habla a Dios. Hay un cambio de destinatario. Y ahí empieza la oración propiamente dicha. El destinatario de mis palabras es Dios. Para todo el que les pregunte cuál es la diferencia, cuál es el quid, el núcleo de la oración cristiana, ¿cuál es? Cuando hablas con Dios. Es una relación con un otro, hay un encuentro con un otro, no es hacer introspección en soledad. Si voy a hacer introspección y quiero que sea oración, tendrá que ser con un otro, con el diálogo con Dios que me habita. La diferencia abismal o característica de la oración cristiana es que entramos en contacto con un otro que me habita. Por el don del bautismo, yo soy templo del Espíritu. Yo estoy inhabitado por la Santísima Trinidad. Inhabitado. Dios me habita. Por lo tanto, puedo cerrar los ojos, entrar dentro de mí y ahí encontrarme con Dios que habita en mí.
Cuanto más si yo estoy en constante contacto sacramental, donde la gracia se va actualizando cada vez más y yo puedo entrar en contacto con el Señor que me habita. Y todas esas em, barreras que se van poniendo entre Él y yo se van quitando con la gracia, ¿no? Y yo puedo entrar en contacto más directo con el Señor. Bien, entonces aquí vemos que ya la oración comienza porque hay un cambio destinatario. Y dice algo muy curioso, versículo 14. Seguimos en el capítulo 2. Escucha, Señor, nuestras súplicas y plegarias. Sálvanos por tu honor y haz que los que nos deportaron sean benévolos con nosotros. ¿Por qué alegan al honor del Señor? ¿Por qué creen ustedes que cuando les dice, sálvanos por tu honor? Porque es la justicia perfecta. A ver, ¿quién más se le ocurre? Ya va a terminar. Porque antes había, No, que ya antes lo había, terminé. había sido Las dos. así. ¿Dónde está? ¿No está, doctora? Salud. ¿Cómo, Lucas? Que ya antes, o sea, no sé, lo habíamos visto en distintos momentos de lo que era el Antiguo Testamento, que Dios como que perdonaba. O sea, mismo en los Salmos dice, el Señor es lento para enojarse y rico en misericordia. Bien. Sí, pero ¿por qué el que se salvara daba honor a Dios? Yo ¿Por qué digo que ellos alegan el honor? A ver. como porque pueblo ellos eran escogido, su... como pueblo escogido de Dios, Ah, no le daba fama, o sea, le daba fama a Dios, le daba credibilidad Ahorita a que Dios. tengas que descanse, te llamo. Y, Bien, porque se me fue atrás internet. sí, porque le da credibilidad a Dios que. sí, o sea, si a ellos les iba bien, si ellos estaban protegidos, era como que Dios los estaba protegiendo, pues y daba imagen Para los otros dioses. de un Dios, del único Dios. Bien, buenísimo. De hecho, alguien que lea el versículo 15. Ah, Mari, el mío dice, o sea, mi traducción dice, líbranos por tu amor tuyo y danos gracia a los ojos de los que nos han desterrado, por tu ¿Y amor. después qué dice? ¿Y el versículo 15 qué dice? Versículo 15 dice, para que sepa toda la tierra que tú eres el Señor, Dios nuestro, y que tu nombre es invocado sobre Israel y sus descendencias. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí Baruch? Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el autor? Que para que la gente entienda cuál es la magnificencia de Dios, ¿Sí? Que Él es el Dios verdadero. Bien, exactamente. En el fondo, ¿qué es lo que está haciendo? Es que se le pide a Dios que salve a Israel, no por Israel. O sea, le dice, ok, no lo hagas por mí, pero al menos hazlo por ti. ¿Por qué? Porque la prosperidad de Israel es vista como medida de gloria, de la gloria divina en el mundo. Porque le dirán, ¿quién es ese Dios tuyo que te deja así morir fuera de tu tierra? ¿Sí? Si Israel prospera, si a Israel le va bien, todo el mundo conocerá que el Dios de Israel es el Señor y lo respetará. para que no Esa es, quepa la menor duda. exacto, en el fondo es, si la gente se da cuenta que nosotros nos está yendo bien, va a glorificar tu nombre. Ujú. Recuérdense, brille su luz, ¿no? Cuando Jesús está hablando de sean sal y luz de la tierra, y dice, brille así de tal forma su luz para que al ver su luz, los hombres den gloria a Dios. Vamos un momento a ese Mateo 5, si no me equivoco, o por ahí, a ver.
Sí, Mateo 5, versículo 16. Mateo 5, versículo 16. ¿Quién lo lee? Es en el contexto donde Jesús les dice a los apóstoles, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y en el contexto de la luz, ¿qué les dice? Brille así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Bien. Cuando la gente vea tu luz, llegará a glorificar a Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que están diciendo aquí? Están diciendo, Señor, no nos salves por nosotros, que no nos los merecemos. Sálvalo para que a tu nombre den honor. Cuando las naciones vean que Israel prospera, dirán, qué buen Dios tiene Israel. No sé si les suena un salmo que dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Bueno, en el fondo es, sálvanos alegando el honor de Dios, es como el último recurso. No, no, no lo hagas por nosotros, hazlo por ti. Es como si tu hijo te dice, bueno, pero mamá, no, no lo hagas por mí, hazlo por ti para que la gente diga, qué buena mamá que Un como chantaje. que, ¿no? Es medio un chantaje, ¿no? Para que la gente diga, qué buena mamá eres tú, ¿no? Es como ya el último Claro. recurso. Bien, y no solo esto, sino que también le dicen, más adelante en el versículo 17, abre, Señor, tus ojos, volvimos a Baruch, ¿eh? El versículo de Mateo es el 16 y ahorita volvimos a Baruch, capítulo 2, versículo 17. Abre, Señor, tus ojos y observa que quienes proclaman tu gloria y tu justicia no son los muertos enterrados, con sus cuerpos ya sin vida. ¿Qué están diciendo? Su primer argumento es, sálvanos por honor de tu nombre, y su segundo argumento es, sálvanos porque si no, ¿quién te va a alabar? Los muertos no alaban, los que Ujú. alaban son los vivos. Ese es su segundo argumento, ¿no? Y ven la mentalidad de Israel que piensa que a Dios le Le hace con- alguna diferencia nuestra alabanza. No, y los judíos que saben que sienten que a Dios le conviene que ellos estén. Exactamente. En el mismo versículo 15 podemos ver, de esa forma, el mundo conocerá que tú eres el Señor nuestro Dios. Volvimos al versículo 15. Y que Israel y su descendencia llevan tu nombre. ¿Qué significaba eso de llevar el nombre de alguien? No sé si les ha pasado, ¿no? Voy a ir desde el ámbito más profano, que es quizás el ámbito de trabajar en una empresa, que llevas aquí Coca-Cola y tienes que tener cuidado. No puedes tomar Pepsi, no puedes estar en la calle y hacer, porque tú representas un nombre. Ujú. O vámonos a un poquito a un nivel más profundo. Tú llevas un apellido, ¿no? Entonces, si tú te comportas de una cierta manera, y el apellido que tú portas queda perjudicado o queda bien. Le pasa al típico en los colegios cuando hay una cadenita de hermanitos y si el primer hermanito fue estrella, los demás hermanitos son bastante exigidos para que sean tan estrellas o al revés, ¿no? Como que son, pues los hermanitos son definidos por los otros hermanitos. O sea, ¿por qué? Porque pues el apellido, ¿no? Ya se les conoce. Entonces, el portar el nombre de alguien en este contexto significa ser posesión y al mismo tiempo estar protegido por esa persona. Entonces, que Israel llevara el nombre de Dios no era menor. Y en el Antiguo Testamento les confería como un cierto poder.
¿sí? Como vimos en el versículo 17, lo que Israel está diciendo es que si ellos perecen, si ellos mueren, ya no van a poderle tributar alabanzas a Dios. Y entonces este tema de esta idea de que los muertos no alaban a Dios es muy abundante en el Antiguo Testamento, ¿no? Muy abundante. Entonces, ¿qué pasa? Si se acuerdan cómo Dios crea al hombre y le da vida, toma polvo, ¿sí? Vámonos a Génesis 2:7. Esto es para entender el tema de la vida y de la alabanza en vida. Dice así, ¿no? 2:7. El Señor modeló al hombre del polvo del suelo, del polvo. ¿Ustedes pueden modelar algo con polvo? ¿Va a tener forma? ¿Qué le hace falta al polvo, como a la harina? Agua. Agüita. Le falta agüita, agua, ¿no? Le falta humedad. Esa humedad, ¿cómo se comprende en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo. Ujú. El Espíritu Santo es el que da humedad a ese polvo y es el que le da forma, ¿no? ¿Qué es lo que hace Cristo cuando cura al ciego de nacimiento? Toma de su saliva, ¿no? Y la mezcla con tierra y ¿Y se la... qué Con está barro. simbolizando ahí? La La nueva creación. creación, la Ajá. nueva creación, La nueva ¿sí? creación. Entonces, esa humedad que representa al espíritu y el polvo, y sin duda el insuflar, ¿no? Aire por la nariz, ya esto se los expliqué que por qué por la nariz. ¿Quién se acuerda? ¿Por qué la nariz? ¿La nariz qué tiene? Huecos. La nariz tiene huecos, tiene espacio por donde entra el espíritu. Y nuestro corazón también tiene huequitos, heridas, huequitos por donde entra el espíritu. Pues entra el espíritu, ¿no? Y en Génesis 6 habla también de la carne y el espíritu de Dios. ¿Por qué? Dijo ante el tema de Noé, ¿no? Dijo entonces el Señor, mi espíritu no durará por siempre en el hombre porque es carne, solo vivirá 120 años. ¿Seis qué, Mari? Entonces, ¿qué? ¿Seis qué? 6:3. Génesis 6:3. Génesis 6:3. Entonces, que la carne y el espíritu de Dios es lo que hacen al ser viviente, o el polvo y el espíritu de Dios, ¿no? La humedad es lo que hacen al ser viviente, ser persona viviente. La muerte, ¿cuándo viene? Cuando esos dos se separan. Es decir, cuando no tenemos el espíritu en nosotros, hay muerte. El polvo retorna a la tierra y el aliento vital vuelve a Dios. Es decir, con esto se diría que no queda nada en el hombre. Entonces, el hombre solo en cuanto que vive puede dar alabanza a Dios. Pero en cuanto a este ser indefinible que queda sin el Espíritu de Dios, algo deforme, en el Antiguo Testamento lo que significaba es que se iba al Seol, a las profundidades de la tierra, donde lleva una existencia triste y sombría. ¿Por qué? Porque ellos no tenían este concepto de la vida después de la muerte. ¿Sí? Entonces, lo importante aquí es que los seres que pueden alabar a Dios solo son los seres vivos. Eso es lo que de fondo está tratando de comunicar aquí. Versículo 18 dice, ¿quién es? Si los muertos no pueden alabar a Dios, ahí habla de los que sí pueden alabar a Dios, ¿no? Y dice, ábrese, arranco desde el 17 para que se entienda. Abre, Señor, tus ojos y observa que quienes proclaman tu gloria y tu justicia
no son los muertos enterrados con sus cuerpos ya sin vida, ¿no? Aquí está lo que les hablaba, ¿no? Este ser deforme que se va indefinido, que se va a la ultratumba, sino gente desanimada y afligida, que camina cabizbaja y desfallecida, con los ojos apagados por el hombre. Estos son los que proclaman tu gloria y tu justicia. ¿Quién es el sujeto? Pues es Israel, es toda la nación. Estos sujetos, ¿no? ¿Qué dice? Sino la gente desanimada, la gente, el sujeto de la acción, de la alabanza, es Israel. Entonces, ¿cuál es el orden de las ideas? Los muertos no alaban a Dios, pero Israel, aunque está mortalmente herido, habla de que está desfallecido, cabizbajo, demás, sigue proclamando la gloria y la justicia de Dios. Y esto lo que nos muestra es para entender los siguientes versículos. Porque los siguientes versículos entendemos que la situación actual no es una prueba de la impotencia de Dios, no es que, fíjense, que ese Dios no sirve para nada, sino que al contrario constituye una manifestación de su poder. Y en el versículo se pide misericordia, ¿no? Misericordia. Ellos lo que están diciendo es, esto que nos está pasando es nuestra culpa y manifiesta tu poder, no manifiesta tu impotencia, que tú no puedes hacer nada. Y lo que ellos piden es, bueno, sálvanos, porque así tu honor se salvará, ¿no? El honor de Dios se salvará. Y también habrá quien te alabe, ¿no? Quien te tribute alabanza. Continúa, Señor Dios nuestro, no te presentamos nuestras súplicas haciendo valer los méritos de nuestros antepasados y de nuestros reyes, pues si ahora nos conviertes en blanco de tu ira y de tu cólera, es porque ya lo habías anunciado. Aquí muestra el poder de Dios. No es que nosotros podamos hacer lo que queramos y no, o sea, ahí se ve que Dios ya se los había dicho, ¿no? Cuando dijiste, esto dice el Señor, doblad el cuello y someteos al rey de Babilonia si queréis seguir viviendo en la tierra que di a vuestros antepasados. Pues si desobedecéis al Señor y no os sometéis al rey de Babilonia, haré que en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén enmudezcan las voces alegres de fiesta, las voces del novio y de la novia, pues todo el país quedará desolado y deshabitado, ¿no? De nuevo, la consecuencia, o sea, lo que ellos están viviendo es consecuencia de su desobediencia, ¿sí? Es consecuencia de su desobediencia. Bueno, nos quedamos hasta aquí porque ya se acabó el tiempo. Nos vamos a quedar en el versículo 26. Lo demás no lo vamos a comentar, pero para que se queden ahí en el versículo 26. Bueno, preguntas o comentarios sobre esto que vimos hasta ahora.